Tiempo matutino con Dios. Hablaremos sobre la oración en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 26, la Biblia dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al orar en el Espíritu, lanzamos gemidos que no se pueden expresar en palabras normales. Esto incluye también el orar en lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es como decir que mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí, ora. Con nuestra mente natural a veces no sabemos cómo se debe orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra limitación. No es que el Espíritu Santo ore por uno mismo, pero Él le inspira ayudándote o me inspira ayudándome en la oración y esta se vuelve poderosamente efectiva. Esos gemidos que salen de tu espíritu y escapan por tus labios, es el Espíritu Santo ayudándote, ayudándome. Esos gemidos que no se pueden expresar con palabras vienen de tu interior y son inspirados por el Espíritu Santo. Muy a menudo, al orar en esta forma, se está intercediendo por otra persona. Esta oración, como viene inspirada por el Espíritu Santo, es siempre en la voluntad de Dios. Hay oración mental y oración espiritual. Al orar en lenguas, se ora en el Espíritu. Si oras con tu entendimiento, se ora de la mente. Debemos orar en ambas formas. Al orar en lenguas, tu espíritu ora y el Espíritu Santo te da la inspiración. Es nuestro espíritu el que ora. La oración mental se limita a nuestro entendimiento o nuestro conocimiento. Por eso es insuficiente. La iglesia ha tratado de llevar a cabo la obra con una sola clase de oración, la mental. ¿Eso qué pasa? Que ha limitado la obra y lo vemos ahí vamos a estar leyendo algunos textos, por decir en Judas, en capítulo 1, que de antemano no tiene sino un solo capítulo, el versículo 20 que dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren, dice, oren guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos orar, pero guiados por el Espíritu Santo. También en Efesios 6, 18 dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Aquí nos está tratando de hablar y nos dice, al igual que en Judas, de orar guiados por el Espíritu Santo. Gemir en la oración y hablar en lenguas implica el Espíritu Santo ayudándonos a orar en intercesión espiritual. Si esto está acompañado de lágrimas, la oración se vuelve aún más poderosa. Ora para que Dios te unja con el fin de interceder en el Espíritu con llanto. Ahí en Joel, el capítulo, mmm, quiero que vayamos a mirar, en Joel nos está también hablando al respecto, el orar en lenguas, el orar con gemidos, el orar con lágrimas. Joel el capítulo 2, el versículo 12 dice, pero ahora lo afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, ayunen, griten y lloren.
Uno de los instrumentos más poderosos para ser usados en la oración es el orar en lenguas. En 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate que solo con armas espirituales podríamos destruir las fortalezas del diablo. Algunas de las fortalezas de Satanás jamás serían rotas hasta que no aprendamos a usar el arma espiritual de la oración en lenguas. En una ocasión, un joven predicador tuvo un accidente y se fracturó el cuello y quedó paralizado de la cintura para abajo. Estaba inconsciente. Su padre, que era un siervo lleno del Espíritu Santo, vino a verlo y al visualizar la situación tan crítica, comenzó a orar en lenguas. Oró por 10 horas. A las 6 de la mañana fue a ver el joven y encontró que había recuperado el conocimiento. Al preguntarle cómo estaba, él dijo, Dios me sanó. La sensibilidad de su cuello había sido restaurada. Le pidió al doctor, este siervo de Dios, que le quitara el yeso. Este se negó pero aún así accedió a sacar de nuevo las placas de rayos X. Se quedaron maravillados, pues no pudieron ver ni aún dónde era que los huesos se habían roto. Se puede aumentar 100% el poder de la oración cuando en el espíritu y en lenguas se da a saber. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que se encarga de intervenir de una manera directa para que nuestras oraciones, guiadas por Él mismo, sean dadas como es debido y como es eficaz. El apóstol Pablo habla de sufrir dolores de parto. Él dice que estos dolores de parto deben darse hasta que Cristo sea formado, en este caso en los Gálatas. Ahí en Gálatas el capítulo 4, quiero invitarles para que leamos ahí en el versículo 19, cuando dice, hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. ¿Qué implica esto? Esto implica gemidos hasta que nazca la nueva criatura en ellos. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, ¿qué pasa? Siente dolores de parto y gime hasta que nace el bebé. En Isaías 66:8 dice que en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Asimismo, según nosotros gemimos en oración, como con dolores de parto. Dios engendra hijos. Como resultado de nuestras oraciones en el Espíritu con gemidos indecibles, nacen bebés en Cristo. Así también gemimos en la oración para que Cristo sea formado en los nuevos creyentes. Y ahí Pablo lo hacía en Gálatas capítulo 4 que acabamos de leer, el versículo 19. Las iglesias son responsables de gemir como con dolores de parto para que Cristo sea formado en los nuevos convertidos. Es similar al nacimiento físico. Nadie nace maduro. Nace un bebé y crece, ¿verdad? Nadie nace como cristiano completamente maduro. Es primero un recién nacido y luego crece. Hay que enseñarles la palabra de lo que está registrado, por decir, en segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 2,
Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 2 dice que como niños recién nacidos busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Em, Además, la palabra dice que oración con gemidos como de parto deben prevalecer por ellos. Cuando estés orando en el Espíritu y que esta oración sea con gemidos, no te apartes ni los impidas, sino que responde a ellos. Recuerda que cuando Sión trabajó con gemidos como en dolores de parto, dio a luz hijos, según Isaías 66:8. Mientras tú gimes, piensa que estás gimiendo para engendrar hijos y para que Cristo nazca en los nuevos creyentes. Y no desistas con facilidad al respecto. Persiste en tu mente eh, y persiste en tu mente, clama al Espíritu Santo que te ayude, pues solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Ten la mente bien concentrada en Dios en una actitud de fe de que Él está obrando en forma profunda para dar cumplimiento a las peticiones. Tú gimes en el Espíritu y al mismo tiempo oras con tu mente. Es oración en el espíritu y oración mental en forma simultánea. El pueblo de Israel, por ejemplo, ellos conocían este secreto. En los momentos de desesperación, ellos proclamaban ayuno y lloraban gimiendo por horas delante de Dios hasta conquistar las victorias. En Jueces capítulo 20-26 nos registra, al igual que en Isaías 66:8. Aún para su crecimiento espiritual y plena conversión, sabían que no había otro secreto. Eh, por eso ahí en Joel capítulo 2, el versículo 12, el Señor les había ordenado diciendo, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ellos lo hacían a pesar de no tener el bautismo del Espíritu Santo. Si los judíos podían gemir como con dolores de parto sin la intervención del Espíritu, ¿cuánto más nosotros que tenemos al ayudador, el Espíritu Santo, y que está donde dentro de cada creyente, dentro de nosotros? Ellos lo lograban por esfuerzos propios y la fe de que Dios escuchaba sus gemidos y respondía a ellos dándoles la victoria. Nosotros podemos hacerlo también por esfuerzo propio y con la fe que el Consolador que está en nosotros nos ayudará en nuestras flaquezas y nos hará fácil conquistar las victorias. Cuentan peregrinos que en sus viajes a Tierra Santa han visto a los viejos rabíes judíos orando junto al muro de las lamentaciones. Dicen que se han quedado maravillados al ver cómo gimen en este lugar delante de Jehová. Son gemidos como con dolores de parto y esto engendra hijos para Dios y las nuevas criaturas en los creyentes. Los judíos lloraban y gemían delante de Dios a pesar de no tener, vuelvo y repito, el bautismo en el Espíritu. Nosotros, la iglesia de Jesucristo que tenemos, el poderoso bautismo del fuego y espíritu, podemos gemir y llorar con más facilidad que ellos, pues tenemos el Espíritu dentro de nosotros y además podemos interceder en otras lenguas conforme el Espíritu nos da para orar. Esto es oración en el Espíritu que derriba las fortalezas del diablo y mueve las montañas para la gloria de Dios. Estos son instrumentos carnales y de sabiduría humana. Perdón, no son instrumentos carnales.
pero es ni de sabiduría humana, sino las armas espirituales que tenemos que usar para que Cristo madure a los creyentes en cada congregación, en cada iglesia, y vengan más nuevos creyentes. No es cuestión de atraerlos con todo tipo de métodos ingeniosos y elaborados por la mente natural. No, sino usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para engendrar, ¿qué? Creyentes maduros. Se dice que en las campañas del evangelista Charles Finney, alrededor del 80% de las almas salvadas perseveraban, donde nadie tuvo tanto éxito como él. Y ahora viene de preguntar cuál era el secreto. Bueno, él dependía exclusivamente de la oración, del Espíritu Santo. Él tenía un anciano que le ayudaba en el ministerio, donde lo enviaba a los lugares como por 3 semanas antes de la campaña. Ese varón se conseguía 2 o 3 personas que entraran con él en un pacto de oración. Se apartaban a orar y clamaban y gemían por días. En una ocasión cuando Finney llegó a un pueblo para una campaña, una señora dueña del hotel le llamó y le dijo que el anciano y dos más estaban en el hotel hacía 3 días, pero no habían comido nada. Ella, curiosa, fue al cuarto y al abrir la puerta estaban con la cara en el piso gimiendo. Han estado así por 3 días, dijo ella. ¿Podrá usted explicarme? No es nada, dijo Finney. Ellos sencillamente tienen un espíritu de dolores de parto en oración. Y es ahí donde igual podemos ver lo que dice Romanos, el capítulo 8, el versículo 26 y 27, que dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. ¿Ve? Y también ahí en Gálatas 4:19, que ya lo leímos. ¿Qué pasaba? Que ellos estaban engendrando hijos para Dios. Finney mismo se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y se iba a un lugar adecuado y oraba hasta las 8 de la mañana. La oración intercesora era el secreto de sus victorias. Sencillamente rompían el poder del diablo sobre los pecadores y los liberaban orando en el Espíritu. Aún para sanidad divina, cuando todos los métodos fallan, la oración intercesora en el Espíritu sería la respuesta. Esta oración como con dolores de parto, con gemidos y en otras lenguas a favor de otros, funciona en forma muy efectiva, rompiendo las fortalezas del diablo. A veces no sabemos orar como se debe. Por eso es menester que nos unamos con el Espíritu para sobreponernos a nuestras debilidades. El intercesor toma el lugar de otro al clamar con él. Hay un ministerio de intercesión y debemos clamar al Señor para que lo manifieste a plenitud en nosotros. ¿Esto qué incluye? Incluye orar en el Espíritu. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar y ahora es el intercesor por excelencia. Nosotros los discípulos seríamos semejantes al Maestro. Todos, pero todos fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Porque es de ahí que cuando vengan problemas, la sugerencia es que debes de ponerte de rodillas y decir: Señor, no sé cómo orar por esto, no sé orar como debiera, pero tú sabes.
Tu palabra dice que el Espíritu Santo sería mi ayudador, intercediendo. Yo confío y creo que tú me ayudarás, Señor. Sería una oración como esta. Así que la idea y la invitación es que comienza entonces a orar en lenguas y con gemidos. Ten fe y cree que Él no va a fallar en ayudarte. Y el Espíritu no fallará conforme Dios ha prometido, ¿no? En tu mente ora y cree con profundidad mientras gimes. El famoso evangelista llamado el apóstol de la fe, llamado Smith Wigglesworth, decía: a veces comienzo a orar por mí mismo sin ninguna unción especial. Comienzo en lo natural y termino en lo espiritual. A veces comenzamos creyendo que el Espíritu no va a ayudar. Hacemos el esfuerzo y predicamos y de pronto sentimos cuando Él viene sobre nosotros y seguimos y seguimos de esa manera en el Espíritu. Así es de igual manera en la oración. Algunos esperan que el Espíritu les obligue o les haga sentir algo especial. No tenemos que esperar sentir algo especial. Es solo creer que el ayudador está ahí y que podamos pedirle a Él que nos ayude. Según nos lanzamos y creemos que Él nos está ayudando, es donde el Espíritu tomará dominio de nuestro espíritu y luchará junto con nosotros contra el problema. Tú puedes ayudar a levantar una carga espiritual, al igual que puedes ayudar a levantar una carga material. Cuando hay alguien gimiendo e intercediendo en el Espíritu, tú empiezas a hacer como Él está haciendo. Tienes la fe de que el Espíritu te ayudará, ¿verdad? Sigue la intercesión hasta que sientas un espíritu de gozo, alabanza y hasta de deseos de reír. Es señal de qué? De que la victoria ha sido alcanzada. En una oración intercesora, déjate ir en la oración. Cede a ella. No tengas temor. Esto no viene de la mente o de la cabeza, no. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu a orar. A veces no sabemos exactamente por qué orar, pero al comenzar a orar en el Espíritu, Dios puede mostrarte por qué estás orando. Así que toda la gloria es de Dios. Se cuenta que un evangelista visitaba a un agricultor cristiano. En el hogar se encontraba un doctor, hermano del agricultor, que se burlaba del evangelio. Cuando fueron a dar gracias por la comida, el agricultor salió gimiendo y se puso en pie y se fue a su cuarto. El doctor lo siguió. Cuando salió del cuarto le dijo al evangelista: parece que tiene dolores, voy a buscar unas medicinas. El evangelista dijo: no se preocupe por él, está gimiendo por usted en el espíritu, pues usted está perdido. El doctor se negó a creer. El evangelista entró al cuarto, se arrodilló al lado del hermano y comenzó a gemir igual que él. Así estuvieron como por 45 minutos. De pronto ambos comenzaron a reírse. Sentían un gozo sobrenatural. Se pusieron de pie. El evangelista fue a buscar el doctor. Este le preguntó por su hermano y él le dijo: está muy bien. Y en cuanto a usted, no hay forma de que se pueda perder. El médico lo miró extrañado, pero de pronto se arrodilló, comenzó a llorar y fue salvado gloriosamente. Es que aquí podemos decir que la oración intercesora en el Espíritu había obrado el milagro. Toda la gloria es de Dios. Así que te invito a que clames para que Dios te dé un ministerio pleno de intercesión. En la oración intercesora tratamos con el Espíritu detrás de la persona. Dios
nos ha dado los instrumentos para romper las fortalezas del diablo. Dios no lo va a hacer. Él nos ha dado los instrumentos a nosotros. Si no lo hacemos nosotros, esas fortalezas nunca serán derribadas. El siervo de Dios es el que hace que sucedan las cosas con su oración intercesora. Por eso, ahí en 2 capítulo 10, el versículo 4 y 5, dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volverse el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ahora bien, según Ezequiel 22, 30 y 31, es de decir que un solo hombre pudo haber evitado e intercediendo este juicio terrible. Ahora es importante que clames tú y que pueda clamar yo. Y que podamos decir, úngeme Señor, lléname. Estoy dispuesto a interceder por ellos para que sean salvos. Si nosotros tenemos esa posición y disposición, Dios te usará, Dios me usará en el ministerio. ¿En cuál ministerio? En el ministerio de intercesión, y las fortalezas del enemigo serán destruidas. Todo ministerio tiene un ministerio de intercesión, valga la repetición. Así que no te conformes solo con hablar, enseñar y construir. Intercede con gemidos, con llanto, en lenguas, en ayuno, y de esa manera se rompe toda traba satánica y engendra de esta manera, se engendran hijos para Dios, hijos espirituales, que formemos parte de la intercesión, que formemos parte del ministerio de intercesión que es para todos y cada uno que forma parte de la Iglesia de Jesucristo. Amén. Bendiciones, bendiciones.